Hola amigos de YouTube, soy Ultravid37, sean bienvenidos a su canal de Ingeniería Electrónica donde aprenderán grandes conceptos sobre este tema. El día de hoy veremos sobre el curso de Electrónica Básica número 2.13, hablando sobre el tiristor SSR, cuál es su simbología, su empaquetado, sus características básicas y su funcionalidad en la electrónica. Entonces, no siendo más, vamos por ello. Definición del tiristor SSR. ¿Qué es composición y para qué se usa? ¿Qué es el SSR? El SSR es un componente que permite el paso de corriente en un solo sentido, es decir, un diodo, pero con la diferencia de que posee una tercera terminal de control, lo cual lo hace ser utilizado como un transistor y a la vez un diodo semiconductor que permitirá el paso de un solo sentido de la corriente, o a la vez también en un diodo rectificador pero controlado. Vemos en las gráficas cómo se utiliza o cómo se tienen empaquetados normales y empaquetados de mayor potencia, siendo estos de tornillo. La sigla en inglés de SSR quiere decir Silicon Controller Rectifier o controlador o rectificador de silicio controlado, que a su vez es controlado por esta terminal de control. ¿De qué se compone el SSR? El SSR está compuesto en un encapsulado que tiene aparte tres terminales llamadas ánodo, cátodo y gate o compuerta. Esta última gate es la que compone o la que nos va a controlar la circulación de corriente entre el ánodo hacia el cátodo. ¿Para qué se usa el SSR? El SSR es un componente conmutador unidireccional, por lo tanto se usa como un diodo donde su conducción se pone en marcha cuando existe un voltaje umbral en su gate, tal como lo había explicado desde el principio. Esa es como la mayor utilidad de este componente. Simbologías, estructuras y modelo real. Estudios del tiristor SSR. Simbología del SSR. El SSR, como por ser un diodo semiconductor, también tiene prácticamente la misma simbología, solamente que posee un pin llamado compuerta, que se le dibuja en el lado inferior o en el cátodo de este mismo. El equivalente en transistor es el que muestra en la parte derecha, donde tenemos en el ánodo conectado un transistor PNP Q1 y en el cátodo conectado un transistor tipo NPN, que interconectados en esta forma nos permite tener la activación de este transistor o tiristor llamado SSR. Estructura interna. El SSR cumple una forma y una estructuración interna en sus capas, siendo como son un par de transistores, uno PNP y uno NPN, interconectados entre sí. La estructura interna de sus capas es como la que nos muestra en la gráfica de la derecha, donde en el ánodo se conecta una capa tipo P, conectada a su vez una N sobrepuesta sobre una P que va conectada a la compuerta, y posterior a esta una de tipo N en el cátodo.
De esta manera se va a cumplir como si fuera un par de transistores correspondientes conectados entre sí. Funcionamiento del tiristor SCR. Fórmulas, planos y curvas de polarización. Activación, polarización y corrientes. El tiristor SCR, siendo en su estado de reposo, puede estar polarizado positivamente entre ánodo y cátodo, pero aún así no circulará corriente solo si hay una corriente, valga la redundancia, llamada IG, que entrará por la compuerta de este mismo y saldrá por el cátodo. También debe cumplirse que haya un voltaje umbral entre la compuerta y el cátodo, nuevamente valga la redundancia. De esta manera, si la corriente y el voltaje son suficientes, habrá una circulación de corriente IH entre ánodo y cátodo. Dependerá de ciertos valores de que esta corriente se mantenga independiente si se retira tanto la corriente de compuerta como el voltaje. Pues si está bien activado, indefinidamente conducirá entre el ánodo y el cátodo una corriente llamada IH. Esta corriente tendrá que ser superior a una corriente que la conocemos como corriente normal de ánodo a cátodo, llamándose así después corriente de mantenimiento o corriente de enganche. Es la suficiente que pasará por la compuerta para que esté ya completamente activado y pueda circular satisfactoriamente una corriente IH. La única forma de desactivar el tiristor SCR es quitando la polarización de ánodo y cátodo o poniendo a cero el voltaje entre estos dos. Así ya no habrá corriente y volverá a su estado inicial. Ese es como el funcionamiento más notorio del SCR. Gráficas y curvas de corriente. El SCR, pues tal como se ha descrito en el funcionamiento, tiene una curva muy característica para la mayoría y se puede corroborar en los datasheets de cada modelo. Sin embargo, existen diferencias que pueden ser marcadas en el tipo de componente de acuerdo al datasheet. Por ejemplo, acá puedo mostrar con enlace cómo viene siendo la configuración que va a tener este tiristor. De acuerdo, si estamos de un voltaje entre 0 a positivo, habrá una corriente que circulará desde 0 en positivo igualmente, pero que dependerá sobre la corriente IG. Será IG2 o IG1. Si esta es igual a 0, no habrá una corriente que no circulará. Pero siendo que empiece a circular de acuerdo a este parámetro, quiere decir que si hay una corriente de mantenimiento, llegará al punto de mantenimiento, valga la redundancia, donde IH seguirá circulando indefinidamente hasta que desactive el voltaje que hay entre cátodo y ánodo. Viendo la parte negativa, solamente como todo diodo, existe una parte donde el voltaje será inversamente, o sea, haciendo un voltaje inverso será a una cantidad suficiente como para hacer que haya una rotura que hará que circule la corriente en sentido inverso. De esta manera se entiende esta gráfica del SCR. Entonces, pues eso es como lo que más se puede resumir en este componente en cuestión de gráficas. Características del tiristor SCR, lo más relevante. Características principales de los SCRs. La primera característica es que en su activación la corriente solamente va en una dirección, es decir, como es un diodo rectificador, obviamente la corriente solamente tiene un sentido.
a no ser de que ésta se someta a un voltaje inverso superior al de ruptura. Así tendríamos entonces una dirección de corriente inversa. Se debe garantizar un voltaje y corriente de umbral para polarizar y conducir el SCR en su gate. Si en el gate aún hay una corriente y un voltaje suficiente, tendríamos que la corriente de ánodo a cátodo sobrepasaría el valor de sostenimiento. Por lo tanto, esta tendría una corriente de enganche mucho mayor y hacer que conduzca independiente de si se desactiva o no el voltaje y la corriente compuerta. Al activarse el SCR, el gate pierde control sobre este mismo, siguiendo activo diferente de su estado. Pues claro, como lo dije en esta anterior parte, estoy diciendo que ya pues el gate pierde su control. O sea, no tiene nada que ver. Una vez que se alcance la corriente de enganche y sobrepase el valor de que ésta llegue a un mantenimiento o de sostenimiento, entonces independiente del estado de la compuerta va a seguir conduciendo. La única forma de desactivar el SCR es interrumpiendo su corriente de circulación o llevándola a una menor a la corriente de sostenimiento IH. Sí, exactamente. Solamente desactivando la corriente que circula a través del SCR, internamente no habría una circulación, valga la redundancia, de corriente que pase por la base del Q2. Así entonces podríamos perder entonces la conexión y la circulación de corriente, o disminuyendo una corriente mucho menor a la de corriente de sostenimiento. Haríamos entonces que vaya disminuyendo hasta caer en cero. Así entonces el SCR se concluye esa parte del trabajo. Aplicaciones del tiristor SCR en la electrónica. SCR tiene muchas aplicaciones, como todos los transistores o componentes. Una de las más importantes es la alarma, como vemos aquí en el circuito y acá en la superior derecha, el circuito más sencillo que hay. También lo tenemos para la aplicación de corriente alterna, como es en el circuito de aquí abajo, donde se ve que está rectificando un ciclo de voltaje trifásico. Esto se utiliza más que todo en la industria para definir cuánta potencia llegan a las líneas trifásicas de corriente directa. Esto es como más que todo la utilidad que se tiene en este tipo de tecnologías y en las aplicaciones en la electrónica. Pueden haber muchas más, pero estas son las más relevantes. Conclusión acerca del tiristor SCR. Pues como única conclusión se puede decir que el tiristor SCR es un componente que en realidad es un rectificador o un diodo rectificador, pero que está controlado por una tercera terminal llamada gate. En esta se puede utilizar para muchas aplicaciones, como un interruptor que se sostenga independiente del estado final de su entrada gate. Y ya pues no es que sea tan utilizado en electrónica, puesto que son más utilizados los transistores o los MOSFET o otros componentes, pero aún así este es importante en este tipo de aplicaciones. Ya pues para terminar, agradezco mucho que hayan visto este vídeo. No se olviden suscribirse a mi canal y darle manito arriba a este vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Te gustó el vídeo? Si es así, no olvides darle like, compartir el vídeo en tus redes sociales, comentar tus dudas e inquietudes, y suscríbete a mi canal, activando de una vez la campanita para que estés atento de los vídeos que estaré subiendo. Dejo mi cuenta de PayPal, para que puedas hacerme una donación o aporte que tú desees, con tal de contribuir con el crecimiento del canal y el resto de contenido.
Dejo el link de mi sitio web y mi página de Facebook en la descripción del vídeo, para que te suscribas a mi lista de contactos, le des like, y puedas acceder a contenido exclusivo, mayor información, estar pendiente de publicaciones futuras, y así complementar tus respuestas a todas tus inquietudes. Eso ha sido todo por ahora, muchas gracias y hasta pronto.